Bienvenidos a este espacio de reflexión profunda. Si están aquí, probablemente sienten esa punzada familiar, esa incómoda tensión entre lo que desean y lo que se permiten desear. Quiero hablarles hoy de algo fundamental en la vida adulta, algo que se anida en el centro de nuestra experiencia y a menudo nos impide vivir plenamente: la anatomía de la vergüenza. Es el miedo a querer, el miedo a amar sin reservas, a mostrar esa parte tierna y vulnerable que clama por ser vista. A nuestra edad, muchos hemos navegado por décadas de relaciones, de éxitos a medias, de sueños postergados. Hemos aprendido a construir muros altísimos alrededor de nuestro verdadero yo, y lo irónico es que esos muros, supuestamente para protegernos, terminan siendo la celda de nuestra felicidad más genuina. La vergüenza, ese sentimiento corrosivo, no es solo la reacción a un error. Es un profundo temor a ser quienes somos, a que nuestra necesidad de afecto o nuestro ambicioso deseo sea visto como una debilidad o un defecto insalvable. Les propongo que desvelemos juntos por qué nos da tanto pánico el simple acto de desear. ¿Por qué el anhelo más puro se reviste de culpa o de un temor paralizante al rechazo? Esto no es un simple ejercicio de autoayuda superficial. Vamos a bucear en las profundidades de la psique, guiados por una mente brillante que entendió como pocas la neurosis de nuestro tiempo, Karen Horney. Ella, una mujer adelantada a su época, nos legó un mapa para comprender cómo las presiones culturales y las experiencias tempranas nos fuerzan a crear un yo idealizado que está en guerra constante con nuestro yo real. Horney no habla de culpar a nadie, sino de entender los mecanismos de defensa que levantamos para sobrevivir y que ahora, en la madurez, nos están asfixiando. En los próximos 60 minutos, prometo que desmantelaremos algunos de esos muros invisibles. Analizaremos cómo la vergüenza se convierte en el guardián de nuestros deseos más preciados y cómo, al entender los conceptos centrales de Horney, podemos empezar a desmontar la armadura que llevamos puesta. Vamos a ver cómo esta dinámica se manifiesta en el amor, en las aspiraciones profesionales e incluso en el simple acto de pedir lo que merecemos. Pero antes de sumergirnos, si encuentran resonancia en estas palabras, les pido un pequeño favor: muestren su apoyo con un me gusta y suscríbanse al canal. Su participación ayuda a que estas ideas lleguen a más personas que, como nosotros, buscan una vida más auténtica. Adentrándonos en el pensamiento de Horney, debemos comprender que la vergüenza y el miedo al deseo tienen su raíz en lo que ella llama la angustia básica. Imaginen a un niño pequeño en un entorno que no es completamente cálido ni seguro, donde el afecto y la aceptación parecen condicionales. Para sobrevivir psicológicamente a este ambiente, el niño desarrolla una hostilidad básica, una rabia que no se puede expresar directamente por miedo al castigo o al abandono. Esta hostilidad, al ser reprimida, se transforma en angustia y una profunda sensación de desamparo. Aquí es donde entra en juego la génesis de nuestra vergüenza adulta. Para manejar esa angustia insoportable, creamos lo que Horney llama las tendencias neuróticas. Son estrategias de supervivencia rígidas e inflexibles que nos alejan de nuestro verdadero sentir y nos encadenan a un patrón de comportamiento. Y estas tendencias, créanme, son la razón principal por la que hoy, a los 40, 50 o más años, nos da pánico confesar un deseo profundo o abrir el corazón. Horney identificó 3 grandes patrones, 3 maneras en que intentamos relacionarnos con el mundo para evitar la angustia: moverse hacia la gente, moverse contra la gente, y moverse lejos de la gente. Cuando hablamos del miedo a querer y amar, vemos una danza compleja entre estas 3. El patrón de moverse hacia la gente, por ejemplo, es el que busca la aprobación a toda costa. Es la persona que se vuelve excesivamente complaciente, la que se niega a expresar un deseo propio por temor a incomodar o a ser rechazada. En el amor, esta persona se convierte en una sombra del otro. Su identidad se disuelve para encajar en lo que cree que la pareja o el mundo espera. El deseo es visto como peligroso porque, si se manifiesta, podría romper el molde de persona perfecta y complaciente, trayendo consigo el temido rechazo y, por ende, la vergüenza. El mensaje inconsciente es: solo merezco amor si no necesito nada. Es una negación sutil, pero destructiva, de la propia individualidad. Esta tendencia nos hace depender de la valoración externa para sentirnos valiosos, lo cual es una fuente interminable de insatisfacción y de una vergüenza latente por el simple hecho de existir, con necesidades. Luego tenemos el patrón de moverse contra la gente. Este es el individuo que, en lugar de buscar la aprobación, busca el poder y el dominio. El deseo aquí se disfraza de exigencia. Si desea amor,
Lo exige o lo manipula, si desea éxito, lo arrebata. En esta dinámica, la vulnerabilidad inherente al amor o al deseo genuino es considerada una debilidad suprema. Mostrar una necesidad, un simple anhelo tierno, es motivo de una profunda vergüenza interna, ya que contradice la imagen de dureza y autosuficiencia que se han construido. La vergüenza de ser débil o de necesitar a alguien es tan grande que el individuo prefiere vivir en un estado de lucha constante. El motor de su vida es la necesidad de ser superior, y cualquier cosa que amenace esa superioridad, como un deseo no cumplido o un amor que lo ponga en posición de dependencia, es silenciada brutalmente por el temor a esa profunda y primitiva vergüenza. Es el mecanismo del control. Finalmente, está el patrón de moverse lejos de la gente, la retirada. Aquí, la persona resuelve la angustia básica decidiendo que la única forma de estar a salvo es no comprometerse, no sentir, no necesitar a nadie. El miedo a la vergüenza por ser rechazado o herido es tan fuerte que la persona opta por la soledad emocional. El deseo es percibido como una trampa, una cuerda que podría atarla a un mundo peligroso y doloroso. Por lo tanto, el amor y el deseo de cercanía son reprimidos o minimizados. La vida se vuelve una serie de contactos superficiales, manteniendo a todos, incluso a sí mismo, a una distancia segura. La vergüenza aquí es por la necesidad de conexión, y la solución es construir una fortaleza emocional inexpugnable. Pero por dentro, la soledad es la condena. Estas tres tendencias, en la teoría de Horney, no son mutuamente excluyentes, a menudo bailan en nosotros, manifestándose en diferentes contextos. Y es precisamente en la intersección de estas tendencias donde encontramos la anatomía de nuestra vergüenza adulta, esa que nos impide querer y amar libremente. El hilo conductor es siempre el mismo, el terror a que nuestro yo real, imperfecto, con sus necesidades legítimas y sus vulnerabilidades, sea expuesto y juzgado como insuficiente o defectuoso. Es una vergüenza que no se siente por lo que hicimos, sino por lo que somos. Y entender este complejo entrelazamiento es el primer y más crucial paso hacia la libertad. Retomamos nuestro viaje en las profundidades de la psicología, donde la vergüenza actúa como el centinela de nuestros deseos más íntimos. Nos detuvimos en las tres estrategias neuróticas de Karen Horney, el ir hacia, contra y lejos de los demás. Lo crucial aquí no es solo identificar cuál de ellas domina nuestra vida, sino reconocer que estas estrategias están destinadas al fracaso porque se basan en la negación de nuestro yo real. La vergüenza es la emoción que nos recuerda, dolorosamente, que estamos fallando en ser el yo idealizado que hemos construido. Piensen en este yo idealizado como una estatua imponente, hecha no de mármol, sino de deberías y tendrías que ser. Debería ser perfectamente autosuficiente. Debería ser siempre amable y generoso. Debería ser invulnerable. Este ideal inalcanzable nace de la necesidad de escapar de la angustia básica y de la vergüenza que sentimos, por ser, simplemente, humanos e imperfectos. El problema es que, cuanto más nos esforzamos por alcanzar esta perfección irreal, más nos alejamos de nuestra verdadera energía y nuestros deseos auténticos. Y cuando un deseo real, digamos, el deseo de descanso, de pasión, o de una conexión profunda que requiera vulnerabilidad, asoma la cabeza, el yo idealizado lo ve como una amenaza y responde con un latigazo de vergüenza. El deseo se vuelve algo sucio o peligroso porque expone nuestra humanidad, nuestra necesidad. Analicemos esto con ejemplos de la vida adulta, algo que resuena especialmente en nuestra audiencia. Pensemos en una mujer que ha pasado su vida en el patrón de moverse hacia la gente, siempre cuidando a los demás, siempre poniendo las necesidades de la familia o de la pareja por delante. Llega a los 50 y, de repente, siente un deseo vehemente de dedicarse a un arte que siempre postergó, o quizás el deseo de terminar una relación que la consume. ¿Qué siente inmediatamente? Una profunda vergüenza egoísta. El yo idealizado le grita, una buena persona no piensa en sí misma. Una buena madre, una buena esposa, se sacrifica. Tu deseo es destructivo. Y así, ese anhelo vital se sofoca, se etiqueta como capricho o, peor aún, se convierte en un resentimiento silencioso que envenena la relación. El miedo a querer, en este caso, es el miedo a romper la regla autoimpuesta del sacrificio constante. Ahora veamos el caso del hombre que vive en el patrón de moverse contra la gente, el que necesita sentirse siempre fuerte, el proveedor infalible, el líder indiscutible. En su madurez, quizás siente la necesidad de retirarse, de llorar una pérdida, o de simplemente pedir ayuda a su pareja para manejar una situación.
Este deseo de descanso o de apoyo se choca violentamente con su yo idealizado de fuerza absoluta. ¿Resultado? Una vergüenza paralizante que le impide verbalizar esa necesidad. Prefiere la enfermedad física, la explosión de ira o el aislamiento emocional antes que decir, estoy cansado y te necesito. El deseo de vulnerabilidad es sofocado por la vergüenza de ser visto como menos, de perder el control de la situación. Horney nos enseña que esta lucha interna genera lo que ella llama el conflicto central. No es un conflicto con el mundo exterior, sino un choque demoledor entre las tres tendencias neuróticas y el yo real. Queremos acercarnos para amar, pero tememos que nos lastimen, alejarse. Queremos afirmarnos y tener éxito, pero tememos el rechazo, acercarse, y, al mismo tiempo, sentimos culpa por ser ambiciosos, el deber ser. Esta parálisis se mantiene gracias a la vergüenza, que es el látigo emocional que nos mantiene en línea con el tirano del yo idealizado. La clave, y aquí radica la esperanza que Horney nos ofrece, es que la energía que invertimos en mantener ese yo idealizado es inmensa y completamente desperdiciada. Es una energía que deberíamos estar usando para amar, para crear, para vivir. Para liberarnos, debemos empezar a desmantelar las exigencias neuróticas que mantenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Una de las exigencias neuróticas más comunes en el ámbito del amor es la exigencia de la perfección absoluta. Exigimos ser el amante perfecto, el padre perfecto, y, por extensión, exigimos que la pareja sea también perfecta. Cuando nuestro deseo natural nos lleva a buscar algo que rompe esa perfección, un momento de egoísmo sano, un error en la crianza, una fantasía sexual que rompe el molde de lo adecuado, la vergüenza aparece instantáneamente para castigarnos. Horney señala que la única salida real no es intentar ser mejores en el sentido del yo idealizado, sino ser más auténticos. Debemos empezar a tolerar la vergüenza de ser imperfectos. Debemos atrevernos a desear y a querer, aun sabiendo que al hacerlo nos exponemos al dolor, a la crítica o al rechazo. El precio de evitar la vergüenza es la muerte emocional, la negación de la vida. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo podemos identificar y neutralizar esas exigencias neuróticas específicas que nos impiden amar y desear, mirando cómo esta dinámica de vergüenza se hereda en nuestras relaciones más cercanas. Continuamos nuestro análisis de la anatomía de la vergüenza, esa emoción que nos impide querer y amar con libertad. En la parte anterior, vimos cómo el yo idealizado y las tendencias neuróticas generan un conflicto central que nos aprisiona. Ahora, es fundamental que examinemos el mecanismo más directo que el yo idealizado utiliza para mantenernos a raya, el tirano del debería o las exigencias neuróticas. Horney observó que la persona neurótica no solo se esfuerza por ser perfecta, se exige serlo. Estas exigencias no son metas saludables, son órdenes internas tiránicas, inflexibles y absolutas. El debería se convierte en un imperativo moral que nos dicta, deberías amar a todos. Deberías ser el mejor en tu trabajo. Deberías ser inmune al dolor. Deberías estar siempre feliz. Cuando nuestro deseo o nuestra realidad choca con cualquiera de estos mandatos, y siempre chocan, el resultado es una vergüenza demoledora. Piensen en el amor maduro. El deseo de una conexión profunda requiere la capacidad de recibir y pedir. Sin embargo, muchas personas adultas, especialmente las que se inclinan por el patrón de moverse hacia la gente, tienen la exigencia neurótica de la autosuficiencia total. Se dicen, debería bastarme a mí mismo. Pedir ayuda o expresar una necesidad profunda es una debilidad. Cuando el corazón desea el consuelo o la cercanía del otro, este tirano interno lo acusa de mendigar, de ser dependiente o de ser una carga. La vergüenza aquí mata el deseo de intimidad, obligándonos a mantener una distancia protectora y fría, incluso con aquellos a quienes amamos. Esta dinámica nos deja en una soledad profunda dentro de la propia relación. Un caso recurrente en la madurez es la vergüenza en torno al deseo sexual y la afectividad. La cultura nos bombardea con ideales de eterna juventud y vigor. Si el deseo de una persona de 40, 50 o más años no se alinea con la imagen idealizada de la pasión sin esfuerzo, el tirano del debería entra en acción, deberías ser más espontáneo. Deberías tener más líbido. Deberías ser siempre deseable. El deseo real, más pausado, quizá más tierno y menos frenético, es censurado. La vergüenza por no cumplir el ideal erótico provoca que muchas parejas eviten la cercanía o la conversación,
honesta sobre su vida íntima, lo que a su vez atrofia aún más el deseo auténtico. Para Horny, la función de estas exigencias no es hacernos mejores, sino darnos un sentido de orgullo neurótico. Si yo cumplo mi debería de ser el padre sacrificado, puedo sentirme moralmente superior y así evitar la vergüenza de ser un padre imperfecto. Este orgullo, sin embargo, es un castillo de naipes. Cualquier crítica, cualquier fracaso en alcanzar el ideal, nos derrumba, porque no está basado en la estima propia real, sino en una validación artificial. El miedo a querer se vuelve entonces el miedo a fracasar en el cumplimiento del deber. Si deseo un ascenso o un nuevo proyecto, me exijo ser infalible. Si no lo consigo, la vergüenza no viene por la pérdida, sino por no haber sido el ser omnipotente que me exigí ser. Esta exigencia nos paraliza, nos hace procrastinar o autosabotearnos, porque es mejor no intentarlo que intentarlo y exponer nuestra imperfección, lo cual activaría la vergüenza. La ruta de escape que nos propone Horny es la rendición al yo real. Esto no significa caer en la autocomplacencia o la irresponsabilidad, sino desmantelar el debería absoluto y reemplazarlo con el quiero y el puedo de una manera realista y humana. Debemos empezar a tolerar la incomodidad de la vergüenza que surge cuando nos equivocamos o cuando simplemente necesitamos. Cuando somos capaces de decir, quiero tiempo para mí, aunque el tirano del debería diga que es egoísta, o, necesito tu afecto y lo pido, aunque el tirano del debería diga que es debilidad, estamos dando los primeros pasos para desactivar ese sistema de autotortura. Es un proceso de desaprendizaje, de permitir que el deseo vital, el impulso a crecer, a amar y a ser, supere la inercia del miedo y la vergüenza. En la próxima y última parte, resumiremos estos hallazgos y propondremos el camino hacia una vida más auténtica y libre de este miedo paralizante. Llegamos a la conclusión de nuestro recorrido por la anatomía de la vergüenza según Karen Horny. Hemos desmantelado el andamiaje neurótico, la angustia básica, las tres tendencias y el tirano del debería que nos obliga a vivir bajo el yugo de un yo idealizado. Ahora, en esta parte final, toca hablar del camino hacia la autorrealización, que es la verdadera antítesis de la vergüenza paralizante. La vergüenza, tal como la hemos entendido, es el miedo a que nuestro yo real sea expuesto y juzgado como insuficiente. El yo real es esa parte de nosotros que es imperfecta, que tiene deseos legítimos, que siente miedo y que necesita afecto. Horny nos anima a dejar de malgastar nuestra energía vital en mantener la ilusión del yo idealizado y, en su lugar, redirigir esa fuerza hacia el desarrollo del yo real. ¿Cómo se traduce esto en el acto de querer y amar en la madurez? Implica, en primer lugar, tolerar la vergüenza de la necesidad. Para amar de forma auténtica, debemos aceptar que somos seres incompletos. Necesitamos compañía, apoyo y validación, no para sobrevivir, sino para florecer. Pedir a nuestra pareja, necesito que me escuches sin juzgarme, o a un amigo, quiero pasar tiempo contigo porque me siento solo, no es debilidad, es un acto de valor y autenticidad. Es un acto que desarma al tirano del debería. Al atrevernos a expresar el deseo a pesar del rubor o la incomodidad inicial, descubrimos que el rechazo, si ocurre, es doloroso, sí, pero no destructivo como el rechazo interno de la vergüenza. En segundo lugar, la autorrealización implica reemplazar el orgullo neurótico con la verdadera autoestima. El orgullo neurótico se basa en ser el debería ser perfecto. La autoestima real, en cambio, se basa en la aceptación de la totalidad de quienes somos, incluyendo nuestras sombras, nuestros errores pasados y nuestros deseos a veces contradictorios. La persona autorrealizada no teme querer o amar porque sabe que su valor no depende del éxito de su deseo. Si un proyecto profesional fracasa, la vergüenza no la consume, porque su valía no está anclada a ser el triunfador infalible. Simplemente acepta el error como parte del proceso de crecimiento. Horny creía firmemente en la capacidad de la persona para cambiar. En la edad adulta, tenemos la ventaja de la experiencia, que nos permite observar los patrones neuróticos con más claridad. Podemos empezar a desidentificarnos de nuestra neurosis. Cuando el tirano del debería susurra, deberías haber sabido esto, podemos responder conscientemente, no. Solo soy humano y mi deseo de saber más es parte de mi crecimiento. El miedo a querer y amar es, en esencia, el miedo a la vida. Cada deseo es una manifestación de la fuerza vital que Horny llamó la tendencia a la autorrealización. Es el impulso inherente de cada ser humano a desarrollar todas sus potencialidades. La vergüenza es la fuerza de resistencia que se opone a ese impulso.
Al elegir honrar nuestros deseos, incluso los más vulnerables o egoístas a la luz del deber, estamos eligiendo la vida por encima de la neurosis. La tarea no termina aquí, por supuesto. Es una práctica diaria. Es un compromiso con la honestidad brutal con uno mismo. Pero la recompensa es inmensurable, la posibilidad de una vida que se siente propia, donde el amor no es una estrategia para evitar la vergüenza, sino una experiencia de unión y crecimiento. Para terminar, les dejo con una reflexión poderosa que encapsula todo lo que hemos discutido. La verdadera tragedia de la neurosis, la pena de vivir bajo la vergüenza, es esta. El hombre neurótico renuncia a la vida real para encontrar un paraíso imaginario, solo para terminar en el infierno de su propia alma. Nuestro llamado es a dejar ese infierno y a atrevernos a desear el amor, la realización y la plenitud en el aquí y el ahora, aceptando que la imperfección es el terreno fértil de la existencia. Atrevernos a querer es la prueba más grande de que hemos elegido vivir. Ahora, el verdadero trabajo comienza. Les invito a tomar una decisión, un compromiso, identificar un solo deseo auténtico que hayan estado silenciando por vergüenza esta última semana. Y a encontrar la forma de honrarlo, por pequeño que sea, en las próximas 24 horas.